Cordial saludo, estimados estudiantes de grado décimo. En esta oportunidad vamos a ver algo que tiene un hilo conductor con lo que ya veníamos trabajando. Recordemos que ya evidenciamos lo que era el humanismo, luego pasamos a la ilustración. En esta oportunidad vamos a ver un periodo que también es muy importante en la literatura universal. Estamos hablando del barroco. El barroco también, al igual que la ilustración, se da en el siglo de oro en España durante el siglo XVII. Aquí no es solo importante también como tal la literatura, sino que también se le da gran trascendencia al arte, a la música, a la arquitectura. En cuanto a su contexto histórico, pues aquí es de relevancia destacar que, como lo veníamos hablando en la clase, pues después de la reforma protestante de Martín Lutero, pues la autoridad de la Iglesia de Roma fue poderosamente reafirmada después de perder muchos fieles, como ya lo habíamos hablado. Entonces, ¿qué pasa? La Compañía de Jesús, reconocida por el Papa en el año 1540, pasa a dominar casi completamente la enseñanza y el ejercicio un papel importante en la difusión del pensamiento católico aprobado por el Concilio de Trento. Entonces, recordemos que en la Santa Inquisición se estableció en España a partir de 1480 y amenazaba con toda esa libertad de pensamiento. Por tanto, el clima era de austeridad y represión. Entonces, aquí fue durante este periodo que se desarrolló el movimiento artístico llamado barroco, en un arte eclesiástico que tenía ese deseo por propagar toda la fe católica. En ninguna otra época del barroco, como en el barroco, se ha construido un sinnúmero tan grande de iglesias, capillas, estatuas de santos y monumentos de sepulcros. Entonces, la iglesia es como tal asociada a muchos lugares del estado, y entonces aquí se empieza a hacer la construcción de toda esa arquitectura que nosotros vamos conociendo hasta nuestros días, que tienen alusión en cuanto a la religión. Buen día, estudiantes. Entonces ya abordamos un poco el contexto, ¿sí? ¿Qué sucedió para que el barroco se diera como una expresión contra la reforma, es decir, la contrarreforma, pero que también viene existiendo un poco antes? Entonces ahora miremos las características y de dónde viene su nombre. Entonces el nombre proviene del portugués, de algo que hacía referencia a una perla irregular y extravagante. Es decir, el nombre barroco no se les da por ellos mismos, sino que después, de una manera como de burlarse de este movimiento, le otorgan ese nombre, siendo que es algo como que busca ser extravagante, sobresalir por muchas cosas. Y aunque tienen razón, pues hay que mirar un poco a fondo por qué se da eso. Entonces, para explicar un poco las características, vamos a asemejarlo con la arquitectura, porque la arquitectura barroca es importante, la pintura barroca y la música barroca también, pero tienen ciertos matices diferentes. Entonces lo asemejaremos mucho más con la arquitectura, en tres elementos, tres contextos importantes. Entonces, si miramos la imagen de una obra, de una escultura, un edificio barroco, veremos muchos detalles, muchos elementos, y entonces explicaremos por qué cada uno de ellos y a qué nos lleva. Entonces, para empezar, como primera característica está el dinamismo. Aunque estas imágenes son un poco aéreas y no muestran como tal el detalle, sí podemos ver la manera en la cual las formas generan cierto movimiento y nos llevan hacia algo. Dentro de la parte alta de la capilla se logra ver que los círculos generan una especie de forma tipo bruma, tipo olas, en la cual se nos lleva, y algo así debe ser. El barroco en la literatura y la arquitectura debe ser dinámico, la estructura debe mostrarnos un movimiento dentro de sí. También tiene como característica que es ostentoso, es decir, trata de la arquitectura, mostraba muchos detalles en oro, detalles en muchos metales, decoraciones de todo tipo, para mostrar como lo imponente y lo fuerte que era. En el barroco, en cuanto a la literatura, también vemos eso, también vemos un uso de palabras, de detalles, de contextos, que nos llevan a ahondar un poco más en ese ampliar y ver un poco más dificultuoso, ¿sí? Más difícil, este tipo de textos y literatura. Y por tercero, podemos ver las columnas. Siempre en la arquitectura barroca, como vemos en las otras obras que tienen desde la parte de afuera y acá desde adentro, las columnas se marcan, se ven desde afuera. A esto hacen un principio referencia a los templos de Salomón, en los cuales se enmarcan sus columnas y cómo estaban hechas, pero también nos denota la necesidad de enmarcarse frente a algo y que sus bases deben ser sólidas en un contexto religioso, porque reiteramos, nace como la contrarreforma, esa nueva forma de
de volver a buscar seguidores cristianos, y mostrando cierta opulencia, cierto carácter de tener. Entonces, desde esos tres elementos podemos ver características relevantes del barroco. Y pues también observémoslos mediante autores que nos revelarán un poco más fácil cómo es desde la literatura. Entonces, vamos a ver una persona que también es muy importante y que es precursor en cuanto al barroco y también sobre el culteranismo. Estamos hablando de Luis de Góngora. ¿Quién es Luis de Góngora? Es un poeta y es un dramaturgo muy importante español del siglo de oro. Es el máximo exponente de la corriente literaria, conocida más tarde como el culteranismo, y con simplificación en cuanto a muchos siglos, cuya obra será emitida a lo largo de los siglos, tanto en Europa como en América. Y sus obras pues fueron de gran importancia a nivel mundial y pues es de carácter universal. ¿Listo? Entonces, como lo estábamos mencionando hace un momento, da pie a algo que también es de gran trascendencia y se llama el culteranismo. Como su nombre lo indica, culto, hace alusión a que los hombres se vieran un poco más cultos, más estéticos en cuanto al poema y en cuanto a la poesía. Entonces, el culteranismo ya nos empieza a hablar de todo esto de los escritores cultos que ponen mayor información y ponen mayor énfasis en cuanto a la forma y a la estética, en cuanto al contenido, por lo que algunos críticos afirman que se adelanta en el concepto del arte por el arte. Y el culteranismo, pues entonces ya se caracteriza por toda esa innovación de aportes lingüísticos, el gusto por los neologismos, abundan las metáforas, los símbolos, la hipérbole, el hiperbatón, los adjetivos y todas las modificaciones que le pudiéramos hacer a la sintaxis, por ejemplo en las onomatopeyas, las aliteraciones. Entonces aquí hay una gran importancia, es por lo estético, y fijémonos que hacen como tal alusión a figuras retóricas como el hiperbatón. ¿Qué es el hiperbatón? El cambio de las palabras sin modificar el sentido de la frase. También la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Esa exageración como tal, las metáforas de reemplazar figuras por otras. Entonces el culteranismo tenía un gran objetivo. ¿Y cuál era ese objetivo? Pues darle un valor mayor a la estética, y por eso se valían de las figuras retóricas los autores para poder mostrar sus obras. Entonces, como lo veníamos diciendo, entonces Luis de Góngora es de gran relevancia porque es el precursor, el cual ya nos va a mostrar como tal el culteranismo y su implicación en el lenguaje, y mostrando pues que está centrado en una forma de complejidad. Ya hablábamos del orden sintáctico, por ejemplo en el vocabulario ya es un poco más formal, se emplean cultas del lenguaje, es decir, el hiperbatón, imagen, metáforas, neologismos, que son los neologismos, son aquellas palabras nuevas, se hacen alusiones mitológicas, se utilizan elementos decorativos, se juega con las palabras, sonidos, formas. Y pues, ¿cuál es el objetivo del culteranismo? Buscar crear un mundo de la belleza absoluta, con valores sensoriales. Entonces, búsqueda de lo nuevo, extraordinario, para excitar la sensibilidad, es decir, recargar mucho, por ejemplo, en las metáforas, ¿cierto? Interesarse por la belleza de la imagen. Se expresa mediante ¿qué? Mediante la poesía. Es un arte de minorías, porque pues no todas las personas eran letradas en ese momento. Geográficamente se va a centrar en el sur de España. Escribían para los sentidos. El culteranismo prima la forma sobre el fondo, es decir, antes era como muy importante la forma de que cada verso combinara. Aquí estamos más de fondo, es decir, ¿cómo vamos a transmitir esto? ¿Qué características deben tener? Entonces, por eso es importante
mucho meter las figuras retóricas, ¿cierto? Para que le den esa condensación al lenguaje como tal. Vamos a ver un ejemplo. Este es un poema de Luis Góngora para que nosotros lo tengamos en cuenta y los elementos que se van a trabajar acá. Dice: ninfa de Doris hija, la más bella, Adora, que vio el reino de la espuma, Galatea es su nombre y dulce en ella. El tiempo, Venus de gracia suma, son una y otra luminosa estrella. Y sientes ojos de su blanca pluma, si roca de cristal no es de Neptuno, paón de Venus es cisne de Juno. Como podemos ver, tiene que ser, la métrica también tiene que ser muy exacta. Cuáles son las rimas que los versos que deben rimar y cómo debe estar esa estructura detallada, cómo se van a fijar en detalles como la métrica, neologismos y otros aspectos. Entonces, chicos, esto es lo que podemos decir en cuanto al culteranismo. Ahora vamos a dar paso a nuestro compañero Juan Camilo para que nos explique un poco también del barroco, pero ya desde el conceptismo. Ahora vamos a hablar de un movimiento que ya vimos, culteranismo. Ahora miraremos conceptismo. ¿Y qué es el conceptismo? Entonces empezaremos el conceptismo, que son esas dos vertientes que tiene el barroco en cuanto a literatura, de varias pero más importantes, que en el otro hablamos de culteranismo, un lenguaje culto, un lenguaje que aborda todo, que trata de sonar muy rimbombante para llamar la atención. Acá lo que usamos es el concepto y formas muy ingeniosas de hablar del concepto. Entonces podemos tener un concepto que signifique mucho el mismo concepto, como la palabra ola, cabo, valla, ¿sí? O que tengan la misma forma de escribirse, nos va a representar muchas formas, eso mismo de tener varios sentidos, o usar el mismo término con diferentes definiciones, ¿sí? Entonces, amor, querer, desear, ¿sí? Hablar frente a un mismo tema, pero cada una de las veces que lo nombramos es con un término diferente. Entonces digamos que esas son como una característica muy general del conceptismo, enfocarse hacia el concepto, pero también requiere elementos. Primero están las asociaciones. Las asociaciones son cómo organizo las palabras para que suenen como lo deseo, para que tengan ese sentido, para que pueda repetirlas y se entienda diferente de cada manera. Entonces si hablamos de que esa es la manera de unirlas, necesito asociarlas de una manera que sea ingenioso para poder mostrarlo. Entonces el conceptismo requiere ese ingenio para. El culteranismo lo vimos mucho y se enfoca mucho en la poesía y es como el eje fuerte de él. El conceptismo se enfoca también en la prosa y tiene gran cantidad de textos en prosa, aunque los ejemplos que veremos más adelante tienen que ver con poesía. También usa la antítesis y la paradoja como elementos de comparar, porque también llega hacia, que lo vemos adelante, el humor y las formas diferentes de nombrar lo mismo y de llevar a sus diferentes conceptos que se toman mediante eso. Es lacónica, y lacónico es cuando yo condenso mucha información en pocas palabras, ¿sí? Entonces cuando soy casi concreto. Entonces lo lacónico y el texto esos textos son lacónicos porque buscaban referirse de manera concreta a ciertos elementos, ¿sí? Entonces no hacer los textos súper grandes enfocados hacia la estructura como lo hacía el culteranismo, sino más enfocados hacia el contenido, desde hacer algo concreto, sencillo, pero que se entienda. ¿Listo? Y por ende la parte del ingenio. Entonces miraremos ejemplos de ellos. Primero, pues mirar quién es el autor más relevante de ellos, y el autor referente para esto es Don Francisco de Quevedo, ¿sí? Francisco de Quevedo, pues escritor español del siglo de oro, junto con Góngora, grandes escritores, y mayor representante de este movimiento, que en otra ocasión podrán averiguar de la biografía de él. Y entonces miraremos dos textos de él en los cuales miraremos ambas formas de hacer el uso de los conceptos. Entonces en este primer ejemplo, que es un romance satírico, así se llama el poema, dice: no come por engordar ni por el dulce sabor, sino por matar la hambre, que es matar su inclinación. Por matar mata las luces, y si no le alumbra el sol, como murciélago vive a la sombra de un rincón. Acá que vemos es el uso de la misma palabra matar en diferentes situaciones para entender cosas diferentes, aunque sea la misma idea. Entonces, sino por matar la hambre, es decir, comer, si no come por engordar, algo así, sino simplemente por saciar un hambre.
Entonces habla de matar por eso. ¿Qué es matar? Su inclinación. Desea matar y acabar con las cosas. Por matar, mata las luces. Apagar y quedarse a oscuras. ¿Sí? Entonces la misma palabra matar se usa en 3 momentos diferentes con significados diferentes, ¿sí? Aunque la idea sea la misma. Otro ejemplo, que es el uso diferente, es este, que es un poco gracioso y lo entenderemos. El texto se llama A un hombre de gran nariz. Entonces sabemos de qué se va a hablar. Y dice: érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un pez espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un ovidio nazón mal narigado. Son muchas formas de decir que alguien es narizón. ¿Sí? Una nariz pegada a un hombre, es decir, es más grande la nariz que el hombre, una nariz superlativa, mucho más amplio que queremos, un pez espada mal barbado, un reloj de sol marcado, pensamos en los relojes de sol que era algo que reflejaba la sombra, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo diferentes formas de expresar la misma palabra? Entonces, esto ha sido un recorrido muy rápido por este movimiento que no pudimos abordar bien en clase, pero que nos sirve y explicaremos mejor. Entonces, muchas gracias por estar acá, un poco de explicación del barroco, el conceptismo, el culteranismo y gracias.